La semana comenzó con el presidente Gustavo Petro presentando una situación crítica en cuanto a las finanzas del gobierno colombiano y advirtiendo que se encuentra en riesgo de colapso. Petro está ansioso por firmar un decreto que le otorgue el poder de veto sobre las decisiones sobre proyectos de inversión que se toman en el Departamento Nacional de Planeación, a pesar de su descontento con los recursos del presupuesto gubernamental. Las declaraciones del presidente se hacen en el contexto de su apoyo a las reformas sociales en el Congreso de la República, incluidas las reformas laborales y pensionales. Si ustedes suman las transferencias públicas que se hacen a la CPS, con las transferencias públicas a fondos privados de pensiones, también agotados, con las de las concesiones de carreteras profundamente deficitarias, con el déficit de las comercializadoras eléctricas, con las transferencias al Fondo de Estabilización de Combustibles para subsidiar gasolina y diésel, y al gran déficit presupuestario que creció por financiar la respuesta al COVID con la deuda pública y no desde la emisión como hicieron los países del norte, entonces sabrán que las finanzas del Estado están a punto de colapso, escribió Petro en su cuenta de X. El mandatario nacional también se pronunció sobre la polémica por la falta de claridad en la inversión de 13 billones del presupuesto general de la nación para 2024. El presupuesto lo convirtieron en un simple sistema de transferencias de los recursos públicos a los sectores más ricos del país, al verdadero cartel nacional de la contratación. Dijo el mandatario en su cuenta de X. Petro afirmó que mantener el pago del subsidio a la extracción masiva de carbón, permitir la deducción de las regalías o obstaculizar las reformas sociales implementadas por su gobierno no es el camino. Es por esto que propusimos un acuerdo nacional en el que estamos decididos. No es para cooptar el gobierno a más de lo mismo, o porque nos dé temor de la extrema derecha violenta, o para detener las reformas, es para transformar lo que ya no nos sirve y pasar a una fase más justa y productiva como sociedad humana. Puntualizó Petro en el mensaje en su cuenta de X. El panorama que el Ministerio de Hacienda presentó hace menos de un mes en su plan financiero para este año contrasta con las declaraciones del presidente sobre el colapso de las finanzas estatales. El objetivo del gobierno es mantener el cumplimiento de la norma fiscal. De acuerdo con ese informe, el gobierno de Colombia finalizó el año 2023 con una deuda menor a la norma fiscal y tendrá un déficit fiscal del 5,3% del PIB en el año 2024. Para lograr ese objetivo, es necesario hacer un cambio radical y disminuir los gastos en alrededor de 20 billones de pesos. Lo que vamos a hacer es esperar con un programa de seguimiento de caja. ¿Cuáles son las dificultades para terminar absorbiéndolas en los 3 últimos meses del año, que es cuando en la práctica podemos decidir dónde cortar?, explicó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en una declaración a medios de comunicación en los últimos días. Ni antes, ni después de ese momento el jefe de las finanzas públicas ha hablado de colapso en las finanzas. José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Hacienda y rector de IA, considera que las afirmaciones del presidente carecen de fundamento. La realidad es que llevamos 3 años seguidos donde se ha reducido el déficit fiscal después del impacto de la pandemia y esos 3 años seguidos de reducción del déficit fiscal permitieron que Colombia lograse casi que superar el fiscal primario en 2023. Se había planificado lograr superar el fiscal primario. Si no se logró fue porque en 2023 se aumentaron de manera significativa de nuevo el gasto corriente. Hay un derroche por parte del gobierno actual, dijo Restrepo. Quien está llevando al límite a las finanzas públicas es el gobierno del presidente Gustavo Petro y lo está llevando al límite innecesariamente aumentando el gasto primario, derroche, aumentando la deuda pública y aumentando de nuevo el déficit fiscal del país, agregó. Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Hacienda, afirmó que las intermediaciones del sector público que causan molestias al presidente han sido creadas por la ley colombiana en los últimos años y no están eliminando al sector público. Esta afirmación demuestra el deseo del gobierno de estatizar la prestación de servicios en diversos sectores. Este gobierno ha dispuesto de 2 reformas tributarias, la que se aprobó a finales de la administración Duque, que es recaudada por el gobierno Petro, y la que aprobó el gobierno Petro en el primer año de gobierno. Esto le permite al gobierno Petro tener el presupuesto más alto de la historia del país, 502 billones de pesos, de manera que no deja de ser sorprendente que ahora venga a decir que se le están drenando los recursos al gobierno, dijo Restrepo.